El robo constituye uno de los crímenes que más ha proliferado en los últimos años a nivel mundial. Sí, suman millones el número de personas que cada año en todas las naciones son víctimas de algún tipo de robo. ¿Y por qué estos individuos hacedores de mal están teniendo tanto éxito en sus fechorías? Porque muchas personas que, a pesar de haber sido estafados en más de una ocasión, todavía siguen sin aprender la lección que esta difícil experiencia les deja en sus vidas. Así que vamos a meditar en esta ocasión sobre el tema: ¿sabías que te están robando? Sí, mucha gente no se da cuenta, pero eso es la realidad que están viviendo miles y millones de personas en nuestro planeta. Están siendo estafadas, están siendo robadas y ni siquiera se han percatado, y cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Vamos a ir a un pasaje en el cual el Señor Jesucristo nos habla de lo que son las acciones de aquellos que van en busca de lo que no les pertenece. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10, encontramos estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a considerar tres aspectos en relación a este tema. Número uno, lo terrible que pueden ser las consecuencias de experimentar un robo. Número dos, la razón por la cual estos hacedores de maldad tienen tanto éxito. Y número tres, lo que debemos de hacer para no ser una víctima más de estos individuos que no tienen sentimientos por el prójimo. Veamos entonces, en primer lugar, lo terrible que pueden llegar a ser las consecuencias de robo en nuestras vidas. Sabemos que un robo es una experiencia muy triste, que podría ir desde la pérdida de una suma insignificante de dinero hasta la pérdida de una cantidad asombrosa de dinero. Ser víctima de un robo podría constituir una experiencia en la que se podría sufrir una leve herida, pero también en la que se podría sufrir la pérdida de la vida misma. Sin embargo, independientemente del nivel de gravedad del robo, todo asalto siempre dejará una pérdida y consecuencias que lamentar. Por ello, que para no sufrir una experiencia traumática como esta, necesitamos descubrir a tiempo qué es lo que debemos de hacer para evitar que nos ocurra algo así. Vamos a ver un poquito en detalle algunas de las consecuencias de un asalto, de un robo. La primera de ellas es que el ser víctima de un robo implica la pérdida de algún bien material o espiritual. El Señor Jesús usó en primer lugar la palabra robar. El ladrón no viene sino para robar. Sí, la primera consecuencia de un robo es la pérdida de algún bien material con el cual satisfacíamos algún tipo de necesidad física o espiritual. Así que si somos víctimas de un robo, eso nos va a obligar a tener que reponer o restituir aquello que nos fue arrebatado. Y
esto va a ser una experiencia lamentable porque tendremos que destinar recursos que teníamos para otras cosas para reponer algo que ya teníamos. Y entre mayor sea el valor de lo perdido, mayor será el lamento que vamos a experimentar por eso. Hay personas que después de haber sufrido una enorme pérdida, se pasan lamentando por muchos años esa terrible experiencia. Pero si lo que te roban es tu alma, lo vas a lamentar, no toda la vida terrenal, sino lo vas a lamentar por los siglos de los siglos, lo cual será lo peor. Así que, dado que todo robo implica una pérdida, tenemos que encontrar maneras de evitar caer en las manos de tales individuos. En segundo lugar, todo robo podría llevar a una experiencia de muerte. Sí, aunque no todo robo va a terminar en una muerte, hay robos donde las personas pierden la vida física. Pero si el robo se trata de lo espiritual, la persona va a perder la muerte espiritual, la cual es la condenación de tu alma en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Así que quienes tienen la desdicha de sufrir una consecuencia de esta magnitud, ellos sí van a tener que lamentarlo por una eternidad sin fin. De manera que para no sufrir la muerte en una experiencia de robo, tenemos que encontrar maneras para protegernos, para que no nos ocurran estas cosas que probablemente no te van a afectar solo a ti, sino también a los que están cerca de ti. Porque si te robaron y te quitaron algo que te pertenece, pero además de eso te quitaron tu propia vida, te quitaron el gozo y el privilegio de seguir siendo de bendición a aquellos seres queridos con los cuales te relacionas todos los días. O aún a aquellos que, no siendo tus familiares, están cerca de ti y reciben la bendición de tu presencia también. En tercer lugar, un robo, además de producir una pérdida de algo que nos pertenece, además de poner en riesgo nuestra vida misma, todo robo produce un daño, una destrucción. Esa es la tercera palabra que Jesús usó. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiero decirte que en todo robo siempre hay algún daño. Aunque muchas veces el daño pueda ir o ser la alteración de una cerradura, de tu puerta, de tu ventana. Ese podría ser el daño mínimo que tal vez podrías recibir. Sin embargo, si te hacen un robo espiritual, el daño va a ser mayor, la destrucción va a ser mayor, el impacto que van a causar en tu vida va a ser aún más grande. Así que entre más grande sea el daño, la destrucción que te causa uno de estos individuos, vas a tener que lamentarlo por más tiempo. Es por eso que para que no sea dañada la propiedad que nos ha sido dada por el Señor, los recursos que nos ha dado el Señor para que se los administremos, para que esto no sufra ninguna perturbación o alteración o daño, entonces tenemos que encontrar maneras para evitar que esto acontezca. En segundo lugar, consideremos el porqué del éxito de la multitud de robos durante nuestro siglo. Una de las razones para este éxito nos es presentada por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que una de las razones por que ellos tienen éxito es porque aquellos quienes tienen la responsabilidad de velar y de cuidar los bienes que quizás sean de otros o sean
de sí mismo, no están velando ni cuidando apropiadamente. Jesús habla entonces de un mal desempeño, de aquel que estaba al cuidado de un rebaño que él le había asignado. Nos habla aquí entonces de aquel que ante la presencia del enemigo, del que viene a robar, en lugar de enfrentarlo, huye. Huye del lobo que viene a arrebatar las ovejas que son del Señor. ¿Y cómo le llama el Señor a ese empleado negligente? Le llama el asalariado. Sí, asalariado porque para él es más importante su propia vida que la vida de aquellos que le han sido confiados. Así que una de las razones del éxito de estos criminales es el mal desempeño de nuestra responsabilidad de velar, de cuidar y de enfrentar a aquellos que vienen a tomar lo que no les pertenece y que pertenece a nuestro Dios. Así que si no cuidamos bien nuestros bienes o los bienes que nos han sido confiados, entonces el agresor va a tener éxito y va a cumplir sus propósitos. Así que necesitamos entender que una labor deficiente de nuestra parte va a seguir abriendo las puertas a aquellos que han dedicado sus vidas a hacer maldad a su prójimo. Veamos en tercer lugar lo que debemos hacer para que nuestro adversario no siga robando, no siga matando, ni siga destruyendo. El Señor Jesucristo también nos da la respuesta a esta pregunta sobre qué debemos de hacer para detener el crimen. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesús también dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Con estas palabras el Señor nos está diciendo que si tenemos la mentalidad del asalariado y no tenemos la mentalidad de un buen pastor, entonces el ladrón tendrá éxito. Pero si en lugar de esto tenemos la mentalidad del buen pastor, entonces enfrentaremos al lobo y estaremos aún dispuestos a dar nuestra vida para salvar la vida de aquellos que nos han sido confiados. Déjame decirte que el Señor te ha confiado a ti vidas. Si eres un hombre casado y con hijos, el Señor te ha confiado la vida de tus hijos. Pero si tú eres un asalariado y no un buen pastor, no te vas a dar cuenta cuando viene el lobo a arrebatar la vida de tus hijos y a corromperlos por medio de la droga, por medio de la inmoralidad, por medio de la música mundana, la música que incita a la perversión. Así que, como buen pastor, deberás enfrentar el lobo y aún deberás estar dispuesto a dar la vida para salvar la vida de tus hijos que Dios te ha confiado. Como buen pastor, deberás cuidar la vida de tu esposa que te ha sido también confiada. Ella también está en una situación de riesgo. Cuando vienen invitaciones para crear en ella una forma de pensar mundanal, que la lleve en busca de lo material en lugar de ir en busca de lo espiritual, y con ello echarle a perder la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, por tratar de hacer tesoros en la tierra. Así que ahí está el robo, que hace el enemigo en las personas, hacer creer que para recibir de él tesoros materiales, habrán de perder los tesoros espirituales como si no fueran los más importantes. Así como buen pastor de tu esposa, tenés que cuidar de ella para que no caiga en las garras de estos engañadores. Como hijos de Dios, tenemos que cuidar de la vida de aquellos creyentes más débiles en la fe,
o que están recién iniciándose en el camino de la vida cristiana, porque van a venir lobos a querer engañarlos y descarriarlos, pero es ahí nuestra tarea para salir a rescatarles. E inclusive tenemos la responsabilidad para con la vida de los impíos. Como buen pastor tenemos que enfrentar al lobo que viene a destruir esa alma en el infierno, con el engaño del materialismo y de la mundanalidad. Tenemos que salir a la defensa, a rescatar esas almas que están en riesgo de ser robadas y ser echadas en el lago de fuego. Que Dios nos ayude entonces a no tener la mentalidad del asalariado que huye ante el peligro, sino la del buen pastor que lo enfrenta, que enfrenta al enemigo, conoce sus estrategias y no permite que él logre su propósito de matar y de destruir lo que no le pertenece. Y si hacemos esta labor, cuando venga el príncipe de los pastores, sabrá recompensarnos. Nos dirá palabras agradables a nuestros oídos. Nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero aquellos a quienes el enemigo les ha engañado, creyéndoles, haciéndoles creer que lo más importante es lo terrenal y lo temporal, a ellos Satanás les habrá robado la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, la oportunidad de recibir coronas en el cielo. Sí, ahí estará la estafa. Te habrán dado una corona que se marchitó en unos pocos años para perder una corona que te hubiese durado por los siglos de los siglos. Así que esa es la labor que tenemos que hacer. Tenemos que ser buenos pastores, vigilar, cuidar el rebaño y enfrentar el lobo aún al riesgo de perder nuestra propia vida. La generación en la cual vivimos está siendo víctima de esos numerosos robos que no solamente ocurren a nivel material, sino también espiritual, como hemos estado diciendo. A la humanidad de hoy le está siendo robada la paz, el gozo que Dios da, y a cambio le han dado el gozo que dan las cosas terrenales, el cual es inferior. A la humanidad de hoy le está siendo robada la oportunidad de alcanzar la salvación de su alma. El enemigo le hace creer que debe buscar la riqueza material y los hacen perder la riqueza espiritual. Ahí está el robo. En el caso del pueblo de Dios, Satanás le está robando al creyente la santidad. Sí, muchos la perdieron hace mucho tiempo y ni siquiera se han dado cuenta cuando les robaron la vocación de santidad que antes tenían y mostraban. A muchos creyentes Satanás les ha robado la evangelización. Sí, muchos tenían pasión por la evangelización, pero ya la perdieron, se la robaron y no se dieron cuenta. A muchos les han robado su íntima comunión con Dios. Muchos creyentes en el pasado tuvieron una íntima y exquisita comunión con el Todopoderoso, pero ya no la tienen, la perdieron, les fue robada y no se dieron cuenta. A muchos creyentes les robaron su deseo de adorar a Dios con todo el corazón que tuvieron en el pasado cuando vinieron a Cristo. Sí, esa adoración extrema, maravillosa que brindaron a su Señor cuando le conocieron, les duró muy poco, porque vino el maligno y la robó, y hoy ya no la tienen. Por eso, hermanos, que dado que a muchos creyentes les han robado la adoración, el gozo, la santidad, por eso muchos templos se han convertido en cuevas de ladrones. Sí, donde llegan demonios a engañar a las gentes, usando al mismo supuesto expositor de la palabra que les enseña que deben buscar la prosperidad material antes que la espiritual,
que les enseña de sanidad milagrosa y que con la promesa falsa de una sanidad milagrosa les estafan económicamente. Así que muchos templos se han convertido en cuevas de ladrones. Como dijo el Señor Jesucristo en el primer siglo, habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones, mi casa de mi Padre que debe ser casa de oración. ¿Sabía usted que en las iglesias es donde menos se ora? La oración es una de las cosas que más ha robado Satanás de los púlpitos, de las iglesias. Y es por eso que hay tanta iglesia débil, tanta iglesia fracasada, tanta iglesia enferma hoy día. Por eso, hermanos, que muchas iglesias han pasado a convertirse en centros de entretenimiento y ya no en un lugar donde se exhorta a la persona a alejarse del pecado. Ya no se les habla de arrepentimiento, solo se les habla de éxito, de prosperidad, de abundancia. Que el Señor nos conceda tomar conciencia de esta terrible tragedia que está viviendo la iglesia, pero que también está viviendo la humanidad, porque hoy día la humanidad ha perdido el gozo, la santidad, la honestidad, ha perdido la benevolencia, la amabilidad y tantas cosas buenas que tenían los impíos. Hoy día ya las han perdido. Antes eran sensibles a las necesidades de otros. Hoy día hay una insensibilidad terrible. Que el Señor nos conceda tener sabiduría para descubrir las estrategias del maligno, estrategias de robo, para darnos lo falso como si fuera bueno. Que el Señor nos ayude a descubrir esos lobos que vienen vestidos de ovejas, que vienen a despedazar el rebaño. Que nos ayude a desenmascarar a aquellos que vienen ofreciendo ayuda, pero que en verdad vienen para destruir. Que nos ayude a descubrir a estos perversos que sin sentimientos y sin misericordia vienen a buscar lo que no les pertenece y a destruir vidas. Que el Señor nos proteja de los derramadores de sangre, porque hoy día, déjame decirte, ¿cuántos no han sufrido una herida grande en su cuerpo cuando fueron asaltados y sus vidas estuvo en peligro de perderse? Que el Señor nos libre de aquellos que vienen solamente a causarnos sufrimientos, que vienen para destruirnos, que vienen con la apariencia de edificar con nosotros, pero vienen a tumbar lo que ya hemos construido. Que nos ayude el Señor a mantener las puertas cerradas para que el ladrón no entre por ellas a llevarse lo que no es suyo. Oremos al Señor por aquellas ovejas que no son capaces de diferenciar entre un verdadero pastor y un ladrón de almas. Que el Señor nos ayude a nosotros mismos a descubrir si somos un verdadero pastor o si en verdad somos un asalariado. ¿Y qué tal si somos ladrones? Peor aún. Que el Señor nos ayude a ser pastores que vigilen el rebaño, que vigilen las andanzas del lobo para saber cómo enfrentarlo cuando se acerque. Que nos libre de aquellos ladrones de ovejas que vienen armados con el arma de la falsa doctrina, que vienen con un falso traje de un buen maestro de la palabra, pero que en verdad son mentirosos. Que nos libre tanto de aquellos que roban abierta y públicamente, como también de aquellos que roban en secreto y a escondidas, los cuales son aún más peligrosos. Que el Señor sobre todo nos libre de los ladrones en lo espiritual, porque esa es la peor pérdida. Porque si te roban en lo terrenal no importa tanto. Un día dejarás este mundo, pero si te robaron tu oportunidad de hacer tesoros en el cielo, de ganar coronas en el cielo,
la pérdida será grande. Y si te robaron la salvación de tu alma, la pérdida será aún más grande, porque vas a lamentarlo por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Amado hermano, tú que me escuchas, quiero decirte, tal vez no te habías dado cuenta que te estaban robando, pero sí te están robando. Te están robando tu confianza en Dios. Te están robando tu espíritu de valor, porque hoy día el espíritu de cobardía se ha metido hasta los huesos en muchos creyentes. Hay mucho pánico a todo. Hay mucho miedo a la muerte. Cuando el apóstol Pablo dijo que en Cristo morir es mucho mejor. Y no que estamos pidiendo la muerte o deseando la muerte, pero si ella viniera, nos da la bendición de ir de inmediato a recibir las gloriosas promesas que nos han sido hechas. Que Dios te ayude, amado hermano, a no dejar que te sigan robando, sino a empezar a hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón ni polía corrompe. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a abrir tus ojos para ver por dónde el ladrón quiere entrar a tu vida, y que puedas entonces hacer riquezas en el cielo, porque el Señor te quiere recompensar en tu llegada en aquel día glorioso. Vamos, hermanos, y